y estaba yo en el Espíritu cuando oí una voz detrás de mí que me habló. Entonces Juan es muy específico hablando de estaba yo en el Espíritu. Y vimos lo que es el éxtasis espiritual de la manifestación del Espíritu de Dios cuando va a traer una revelación a los hombres de Dios que vemos en la Biblia. Y vemos a Pedro, vemos a Ezequiel, vemos a Elías y vemos a varios que tuvieron experiencias impresionantes con Dios. Entonces cuando vemos todo esto nosotros tenemos que entender que hay cosas que Dios puso ahí para que a nosotros no se nos olviden. Por eso tienes que recibir la palabra ¿dónde? En tu espíritu. No la oigas nada más. No quiero que se quede en tu conocimiento. No quiero que se quede en tu conocimiento. Quiero que baje a tu espíritu. Quiero que entre en tu corazón esta palabra. Y ya les di parte de esto hace como 20 días o un mes, yo creo más o menos. Pero quiero cuidar unos detalles que son muy importantes, que Dios me ha estado ministrando, me ha estado enseñando y que he estado entendiendo y que son muy necesarios para nosotros como iglesia por los tiempos que estamos viviendo. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde por causa de la maldad en las mismas iglesias, por causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Estamos viviendo tiempos en que hay iglesias pseudocristianas que han metido al mundo adentro de la iglesia para poder retener a la gente. Como no tienen un respaldo de Dios, han metido al mundo y la gente se entretiene ahí adentro y son felices. Aunque algo que es muy importante, di un entrenamiento, un taller de 7 horas a líderes en una ciudad de New Jersey. Hay una frase que se les quedó muy, muy marcada a ellos, que la expliqué en un proceso de lo que es el servicio a Dios. Y yo les decía a ellos, es más importante lo que vives que lo que haces. Porque fue un punto que yo traté del curso que les di en este taller, en este campamento. Me dijeron que iban a estar 50 líderes, al final estuvieron 78 líderes. Y expliqué muy claro algo sobre, es más importante cómo vives que lo que haces. Porque lo que tú haces, no hay problema que lo hagas. Y lo que tú haces, si tú no lo haces, lo puede hacer cualquier otro. A lo mejor no lo va a hacer igual, lo va a hacer igual de bueno que tú. No lo va a hacer con la misma excelencia que tú lo haces. Pero cualquiera puede hacer lo que tú y yo hacemos, ¿ok? Cualquiera puede pasar aquí y predicar también, no hay ningún problema. El asunto es que cuando tú y yo entendemos estos principios, cuando tú y yo entendemos esto, que es muy importante, y que nosotros tenemos que tenerlo bien entendido en nuestro corazón, es que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, que la gente está buscando que Dios se acomode a ellos. Y perdóname, Dios no se puede acomodar a ti, Dios no se puede acomodar a mí. Nosotros tenemos que acomodarnos a Dios. Entonces le explicaba a estos líderes, tú puedes ser el mejor servidor aquí en la iglesia, puedes tener un servicio excelente en la iglesia, pero en tu casa puedes vivir horriblemente. A lo mejor ahí estás viviendo mal, tratando mal a tu esposa, hablándole mal a tus hijos, tienes una actitud incorrecta, dándole mal testimonio a la familia en la casa. A lo mejor eso estás haciendo, pero aquí eres muy bueno para servir. Entonces yo les dije, es más importante cómo vives que lo que haces. Y les di una cita que ellos no la habían entendido tan claramente. Les di Mateo 7 y le dije, ¿se acuerdan cuando llegaron esos hombres con Jesús? Ellos le dijeron todo lo que ellos hacían y le dijeron lo poderosos que fueron en la tierra. No fueron cualquier cristianito, no, ellos fueron de alto nivel. Ellos fueron a decirle a Jesús lo que ellos hacían y Jesús les dijo, sí, pero yo sé cómo vivían. Ese fue el problema, porque Jesús les dijo, ellos le dijeron a Jesús, esto es lo que nosotros hemos hecho. O sea, no es para que veas quiénes somos nosotros, Jesús. En tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos sanado enfermos. Y Jesús les dice, sí, pero yo sé cómo vivían. Y Jesús les contesta y les dice, no los conozco, hacedores de maldad. Porque es más importante cómo vives que lo que haces. Porque lo que haces puede ser más excelente cuando vivimos la palabra. Colosenses capítulo 3, verso 10. Porque quiero volverles a enseñar este principio que está en la palabra de Dios. Quiero que entiendan las diferencias. ¿Cómo es posible que en un ser humano pueda vivir todo esto?
¿Sí? Lo trihumanos que nosotros somos, lo trinos que nosotros somos, puede estar solamente en una sola persona y manifestarse de diferentes maneras? Quiero que hoy lo aprendas y voy a tratar de ser práctico, ¿ok? Bueno, no voy a profundizar muy fuerte, voy a tratar de irme a lo práctico. ¿Listos? Colosenses capítulo 3, verso 10. Lo leemos todos juntos en voz alta. Dice la palabra de Dios: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy dejamos que tu palabra llene nuestro corazón, tu palabra nos bendiga, nos fortalezca. Pero Señor, ayúdanos a todos, ayúdanos a que podamos caminar esta palabra, que entendamos esta palabra. Hoy habla su Espíritu, Señor. Hoy envío esta palabra al espíritu de cada uno de tus hijos y que cada uno de ellos pueda entender, Señor, el poder de esta palabra, la importancia que tiene esta palabra para nuestro diario vivir. Esta palabra tiene que marcar un antes y un después en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, porque cada uno de nosotros te necesitamos. Te damos muchas gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Todos listos? Ok. Colosenses 3:10. El apóstol Pablo empieza diciendo: y revestido del nuevo. Repitan: revestido del nuevo. Repitan: y revestido del nuevo. Ok, la palabra vestido es una palabra, pastor. Revestido. Es una preposición o un prefijo. Es un prefijo. Ok. Renovar, reconstruir, reparar. Este prefijo, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, se cae un pedazo de la barda ahí. ¿Qué hacemos? ¿Construimos todo el auditorio otra vez? No, reparamos, reconstruimos. ¿Qué quiere decir? Vamos a arreglar algo que ya estaba, pero que se dañó, se echó a perder. El apóstol Pablo está diciendo: y revestido del nuevo. Ahora, si te vas al versículo 12, fíjate la palabra que usa. Empezando el versículo 12, ¿qué dice la palabra? La primera palabra del versículo 12: vestidos. Ahí dice vestidos. Ahí dice vestidos, pero el versículo 10 dice revestido. ¿Listos? Revestidos. Ok, ahora quiero tratar de englobar todo para que traten de entenderme. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Y tomó Jehová Dios del polvo de la tierra e hizo al hombre. ¿Qué tomó el Señor? ¿Qué tomó el Señor? Polvo de la tierra. ¿Qué somos nosotros? Tierra. Somos tierra nosotros. Jesús habla en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, y dice: el sembrador salió a sembrar y cayó la semilla junto al camino, y luego dice sobre piedras, y luego dice y cayó entre espinos, y al final dice pero cayó en buena tierra, y esa buena tierra dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Cuando habla de buena tierra, habla de un corazón bueno donde puede caer la palabra de Dios y ella puede dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Por qué a 30, 60 o a 100 por uno? Porque hay gente que a lo mejor su capacidad, su conocimiento, su crecimiento, sus habilidades, capacidades y todo ello son a lo mejor menores que otros, pero le dan un 30 a Dios. Y hay otros que han crecido un poquito más, que han avanzado, se han preparado, han perseverado y pueden darle un 60 al Señor. Pero hay otros que nada los detiene. A ellos nada los desanima, nada los frena. Ellos no se conforman con lo que saben. Siempre están buscando más de Dios y ellos pueden ser llamados a un ministerio y pueden darle el 100 a Dios. Aunque no digan amén, de todos modos así es. ¿Listos? Revestido, y revestido del nuevo. Algunos tienen que tener todavía en mente un poco de lo que compartí hace semanas. El asunto es que nosotros venimos de la tierra. ¿Listos? Ahora, la tierra, así como la tierra tiene sus propiedades, nosotros como seres humanos hechos de la tierra, viviendo como terrenales, también tiene sus propiedades. El terrenal tiene sus propiedades.
El asunto es que ese terrenal tiene que entrar en un metaformo, tiene que entrar en un cambio, en una transición, tiene que entrar en un cambio. ¿Por qué? Vámonos, ahí mismo, capítulo 3. Pablo empieza a hablar del terrenal. Repitan conmigo, vamos a hablar del terrenal. ¿Están durmiendo? Repitan conmigo, vamos a hablar del terrenal. Versículo 5, capítulo 3, verso 5. Pongan atención al texto. Haced morir pues. ¿Haced qué? ¿Haced qué? Morir. Pongan atención a las palabras. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué hay que matar? ¿Qué hay que hacer que se muera? Lo terrenal en nosotros. ¿Por qué tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros? Porque después de que Adán y Eva pecaron, nos dejaron en un estado terrenal. Nos quedamos en un estado terrenal. Solo le pertenecíamos a la tierra. El cielo ya no estaba en ellos. Una vez que ellos pecaron, perdieron a Dios, perdieron el cielo, perdieron el reino, perdieron la vida eterna. ¿Listos? Ellos se quedaron muertos. ¿En qué estado se quedaron? En un estado terrenal. Entonces Pablo empieza a enseñar esto de una manera impresionante. Y dice Pablo: hagan morir en vosotros pues lo terrenal. Hagan morir pues en vosotros lo terrenal. Y luego empieza a decir: miren, esto es lo de lo terrenal. Esto es lo que los de la tierra están acostumbrados a vivir y hacer: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto está conectado a la idolatría. Fornicación, impureza. No tengo tiempo para enseñarte todo esto porque es muy largo, es mucho. No te olvides que cuando hablamos de fornicación no solamente estamos hablando de relaciones sexuales prohibidas, sino que estamos hablando también de la adoración a imágenes, a ídolos, a todo eso. Esa es fornicación espiritual. De todo eso habla el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los hombres de la tierra que no conocen a Dios tienen que buscar algo en qué creer, porque no conocen a Dios. Hasta que vienen al conocimiento pleno de la palabra, ellos saben que no necesitan ver nada para creer, sino que ahora creen sin ver. Y ahora que antes no sentían nada, ahora pueden sentir a Dios en su vida. Entonces hay que hacer morir lo terrenal. Y luego viene luego viene en la que a lo mejor entramos algunos. A lo mejor muchos de ustedes no, porque ustedes pues siempre han sido buenos, han sido santos, han sido puros. Pero algunos sí entramos, ¿verdad? Dice cosas. Pongan atención al texto bíblico, porque esto es importante. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la orden? Haced pues morir, haced morir pues lo terrenal. Es una orden de Dios. Maten esto en su vida, aniquílenlo, hagan lo que esto se muera en su vida. Porque si ustedes no lo hacen que se muera, la ira de Dios va a venir, porque son hijos de. Pónganme atención. ¿Vamos bien hasta aquí? Y luego dice, ahora, ¿por qué Pablo está hablando así? Y luego se va al pasado. Dice, verso 7, en las cuales vosotros también andas. Dice andas, dice anduvisteis. ¿Está hablando de qué? Del pasado. Quiere decir que muchos salimos de ahí. Muchos salimos de andar en estas cosas. El asunto es que ahora Pablo está diciendo: hagan lo que se muera. No se olviden que forma parte de ustedes, porque así fueron creados. Lo terrenal está en ustedes, y lo terrenal puede cobrar fuerza. Lo terrenal te puede David habla de eso, ¿no? El pecado me concibió mi madre. Pero me encanta cuando Pablo dice: miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Porque el pecado está en mis miembros, en mi cuerpo. Ahí está el pecado. Es toda una enseñanza que da Pablo ahí. Dicen: las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais
En ellas, o sea, vivíamos ahí, pues ahí andamos metidos, no conocíamos a Dios. Pero la orden es háganlo morir. Si usted no lo hace morir, eso los puede arruinar. Eso puede arruinar sus vidas. Entonces el consejo de Pablo es háganlo morir, porque eso puede tomar el control otra vez de su carne, de su cuerpo, de su materia, de lo que ustedes son, porque somos materia. Por eso desde Génesis capítulo 3 hasta Éxodo capítulo 19 no había ley. Los hombres vivían como ellos querían, hacían lo que querían. La maldad de los hombres se multiplicó, la perversidad, todo lo que ustedes quieran. Es por eso que después de Éxodo capítulo 20 y todo el libro de Levítico, ustedes ya pasaron por Levítico en la lectura devocional, ¿no? Y vieron todo lo que Dios decía, no esto, no lo otro, no aquello. No verás la desnudez de la hermana de tu padre, pues parienta tuya es. No te meterás con la hija de tu padre que haya tenido con otra mujer, porque o sea, hermanastra tuya es. Todo, como Dios fue ordenando todo. ¿Por qué? Porque Dios les estaba corrigiendo todo aquello de donde ellos venían. Ahora, ya estamos en Cristo. ¿Listos? Ya estamos en Cristo. Dejamos de ser aparentemente terrenales. Ojo. Dejamos de ser aparentemente terrenales y nos volvimos ahora seres espirituales. Esa es nuestra esencia. Dejamos de ser seres terrenales y nos volvimos seres espirituales. Ahora, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Un espíritu que posee un alma y que habita en un cuerpo. Esa es mi esencia. Por eso, a ver, antes de que el Espíritu de Dios viniera a mi vida, antes de que yo le entregara mi vida al Señor, ¿qué era yo? Era terrenal, un hombre de pecado, así lo llama la Biblia. Eso era yo. Ahora, viene Jesús a mi vida y a través del Espíritu Santo yo me vuelvo un ser espiritual. Yo soy un espíritu que posee un alma y que habita en un cuerpo. Por eso, todo esto que nosotros vemos, la parte física, la materia, esta hermosura que ustedes ven, nada más es el envase. Solo es el envase que sufre sus deterioros, sus cambios y todo lo que ustedes quieran. Eso es la materia, la parte física. Ahora, le hemos entregado nuestra vida a Jesús y miren ahora lo que dice Pablo, verso 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí viene otra orden. Y miren, la primera fue muy específica en todo la primera fue muy específica en todo el control que tiene la carne. Estas segundas están más relacionadas al alma. Y dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. Ahí está la clave. Habiéndoos despojado del viejo hombre. Pongan atención, porque en estos versículos se nos habla del nuevo hombre y se nos habla del viejo hombre. Ahora, el viejo hombre tiene hábitos, el viejo hombre tiene costumbres, pero el terrenal es más peligroso. El terrenal carece de sentimientos. Al terrenal no le importa arruinar su vida y la vida de los demás, porque es totalmente terrenal. Pero por ejemplo, un cristiano que no ha dejado cosas en el área afectiva daña a las personas, afecta sus relaciones, da mal testimonio y hace malas cosas. Por eso Pablo dice: ahora vosotros dejad también todas estas cosas. ¿Por qué no las metió en el terrenal Pablo? ¿Por qué las mete cuando ya estamos en Cristo? Porque podemos estar en Cristo, pero podemos tener un carácter no controlado por el Espíritu de Dios. Podemos estar mal, porque probablemente te veamos muy lindo, muy linda aquí en la iglesia, pero nada más te dicen algo y se te para el pelo. Ahora, vamos a hablar tantito del terrenal, porque esto es muy interesante. Tienes tú que identificar el hombre de la tierra y el hombre del espíritu. Tienes que identificar el viejo hombre y el nuevo hombre. Tienes que identificarlo bien, para que tú mismo
yo mismo, cada uno de nosotros mismos, estemos peleando en contra de todo eso. Porque esta es una pelea. Pablo lo dijo en Gálatas, que el espíritu y la carne, siempre se están peleando para no hacer lo que el espíritu quisiera. Hay una pelea. Acuérdense de los discípulos de Jesús cuando los manda a orar en Getsemaní. Les dice, ¿no pudieron orar ni una hora conmigo? Y Jesús les dice, a la verdad, la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Es débil, por eso caemos fácil. Es débil, por eso nos enojamos fácil. A la verdad la carne es débil, más el espíritu, ese siempre está presto. Ahora, ¿cómo es el terrenal? Vamos a identificarlo rápido. ¿Cómo es el terrenal? Odioso, mentiroso, chismoso. Ayúdenme, como ustedes lo supieron. Peleonero, grosero, iracundo, avaro, desleal. Ay, como si no conocieran a su viejo hombre, tantos años que vivieron con él. ¿Cómo más es el viejo hombre? El terrenal, ¿cómo es el terrenal? Chismoso, mentiroso, rencoroso, no perdona tan fácil, odioso. Así es el terrenal. ¿Quién es así? Ok, el viejo hombre es así. Tiene todo ese problema el viejo hombre. Espero que ustedes no conozcan a alguien así. Entonces el viejo hombre tiene esa problemática. Ahora, por eso miren, cuando Nicodemo llega en la noche a ver a Jesús, el hombre que llega en la noche conoce perfectamente la ley. ¿Por qué? Porque es un principal de los sacerdotes. Es un hombre que leía la ley, enseñaba la ley. Y es más, podía ser un hombre íntegro, podía ser una persona muy respetable, pero le faltaba algo, le faltaba otro adentro de él, porque el que él llevaba no servía para conocer a Jesús. Entonces Jesús luego le lanza la respuesta, no a una pregunta que él hizo, sino a una necesidad de él, y le dice: ¿te es necesario nacer de nuevo? Ya naciste de tu mamá y de tu papá, ahora necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre terrenal, ¿a quién se parece? El hombre terrenal, ¿a quién se parece? A su papá o a su mamá o a su abuelito o a su abuelita. Tú te tienes que parecer a alguien. Bueno, si te pareces al vecino, y esa es otra historia. El asunto es que tú te tienes que parecer a alguien, ¿sí o no? ¿Sí? Tú chino, de tu familia, ¿quién es chino? Tu mamá. Pensé que iba a decir el carnicero. No, tu mamá. Tu mamá era china. Tu abuelo también era chino. Ok, viene de los chinos, deberías. O sea, viene de puros chinos. Y ahí le ha costado también en chino. Entonces, ¿a quién se parece el terrenal? A sus padres. Tiene que parecerse a alguien. Ahora, si nos vamos hasta el punto de partida, nos parecemos a Adán y a Eva. Después de que salió del huerto del Edén, nos parecemos a Adán y a Eva. Por eso Jesús dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, tal el terrenal, tal los terrenales, tal el celestial, tal los celestiales. Aquí hay una grande diferencia. Cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú ya naciste de tu papá y de tu mamá, pero ¿qué crees? Ese nacimiento no sirve. Ese nacimiento, el nacimiento de tu papá y de tu mamá, te destina a la condenación. Tú no tienes posibilidad de estar en el reino con la naturaleza de tu papá y de tu mamá. Tú necesitas una nueva naturaleza. ¿Qué crees? Necesitas nacer del agua y del espíritu. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas otro nacimiento. Y Nicodemo, mire hasta dónde llega la mentalidad de Nicodemo, la ignorancia de Nicodemo. Un hombre de la ley, un hombre letrado,
Le dice: ¿y cómo le haré para entrar otra vez al vientre de mi madre siendo viejo? Y Jesús le dice: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu es. Necesitas nacer del agua y del espíritu. Es lo que necesitas nacer. Y Jesús le da toda una explicación. Por eso tu nacimiento y mi nacimiento humano no sirve para nada. Es más, te voy a decir algo. Muchos hubieran haber deseado nacer en otra familia, porque la familia en la que nacieron, puras vergüenzas. ¿Sí me entiende? Entonces, porque saben que de donde ellos provienen no tiene nada de bueno. ¿Qué puede haber de bueno? ¿Ustedes se acuerdan cómo eran sus papás, sus abuelos? A lo mejor algunos tuvieron buenos padres. Yo a mi papá ni lo conocí. La última vez que lo vi tenía yo 3 años y no me acuerdo de su rostro de mi padre. Después se murió y mandó a traer a sus hijos y mi madre no nos dejó que vamos a ver. Entonces yo no me acuerdo nada de él. Pero ustedes me preguntan qué heredé de él. Pues nada bueno. Nada bueno puede heredar de él. Sin en cambio, tuve la fortuna y la bendición de haber conocido a Jesús. Entonces tu nuevo nacimiento es lo más importante. Por eso la Biblia habla mucho del nuevo nacimiento. Habla del nuevo hombre y del viejo hombre. Por eso dice la Escritura: y pondré en ustedes un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. ¿Cómo es nuestro corazón antes de Cristo? De piedra. Por eso no nos duele nada. No sentimos nada. No nos importa que dañemos a la gente. No importa que le arruinemos la vida a otra persona. No sentimos nada. Era necesario que el Señor quitara ese corazón de piedra y pusiera un corazón de carne, que lo sintiera Él, que sintiera de Él. Entonces, el apóstol Pablo sigue hablando y llega al versículo 12. Y en el verso 12, llega al verso 10. Estaba yo en el 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de quién? Del viejo hombre. Ponga, si tiene ahí en su Biblia, subraye: con sus hechos. ¿Cómo dice ahí? Con sus hechos. Había evidencia de cómo vivía el viejo hombre, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, así era tu viejo hombre. Entonces empieza el apóstol Pablo y ahora sí entra: y revestido del nuevo. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una vez que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, ¿quién entra en nosotros? ¿Quién entra en nosotros? Ok, póngame atención en esto. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, dice la Escritura en Efesios que somos sellados con las arras del Espíritu Santo. Ahora, viene Dios otra vez a tu vida. Así como Adán lo perdió, Dios vuelve a venir a tu vida, porque es lo que enseña Jesús en Juan 20:22. Viene otra vez Dios a tu vida, y una vez que Él entra a tu vida, ¿qué crees que resucita? Resucita tu espíritu, porque lo que se murió fue tu espíritu. Por eso eres espíritu, alma y cuerpo. Con lo único que Dios se puede relacionar es con el espíritu, porque el espíritu Él lo dio. A ver si me pone atención. Dice la Escritura, Génesis 2:7: y tomó pues Jehová a Dios polvo de la tierra y formó al hombre y le sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Listo, se pone Adán de pie. Para que ese hombre de barro se pusiera de pie y fue un alma viviente que entró en él, entró Dios a través del Espíritu Santo, por su Espíritu. El soplo de vida es el ruach de Dios, el soplo es el Espíritu de Dios. Entra el Espíritu de Dios. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, póngame atención aquí. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que se muere? ¿Qué es lo que se muere? Ok, pero ¿qué espíritu se muere? Dios sale de ellos, pero el espíritu de ellos se muere, porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces el espíritu de ellos queda en un estado
queda en un estado como si se hubiera quedado muerto. Ese espíritu ya no tiene conciencia del mundo espiritual. Se perdió la conciencia del mundo espiritual. De tal manera que eso llegó a transformarlos a ellos. ¿En qué los transformó? Ellos empezaron a sentir lo que nunca habían sentido. Si alguien hubiera llegado a Adán y le hubiera dicho: oye, Adán, ¿y a poco no te da miedo andar aquí solito en el huerto del Edén? ¿Miedo? ¿Qué es eso? ¿Es algún animal o alguna cosa? ¿Qué es el miedo? ¿A poco tú no sabes qué es el miedo? No. ¿Nunca has sentido miedo? No, pues la verdad no sé qué es eso. No sé qué es eso. Dios nunca me ha dicho lo que es el miedo. No, yo nunca lo he sentido. Sin en cambio, una vez que ellos comen el fruto prohibido y pecan, lo primero que entra a ellos es miedo. Por eso viene Dios y le habla y le dice: ¿dónde estás tú, Adán? Y le dice: es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Oí tu voz y tuve miedo. Póngame atención. Primera vez que se usa la palabra miedo. Es que oí tu voz y tuve miedo. ¿Qué deberíamos de sentir nosotros de oír la voz de Dios? Temor, no miedo. Porque el miedo no es para nosotros. El miedo lo produce el pecado. El miedo no es para nosotros es el temor de Dios. Entonces, es por eso que lo que primero que entra en ellos es algo que nunca habían sentido y fue miedo. ¿Por qué les entró el miedo? Porque ahora estaban muertos. Como estaban muertos, no tenían el espíritu que los hace tener el valor delante de Dios. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces ahora ellos tienen miedo. Es por eso que la única palabra que se repite 365 veces en la Biblia es la palabra no tengas miedo. La palabra no tengas miedo es la única que se repite 365 veces en toda la Biblia. Como si Dios nos dijera: cada mañana que te levantes, iglesia mía, levántate diciendo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. No tengas miedo. Es impresionante que Dios nos diga eso. Entonces, ellos pierden el espíritu. Su espíritu muere. Espiritualmente se mueren. Solamente se quedan con cuerpo y alma, conocimiento, inteligencia. Es con todo lo que se quedan. Y la parte física, la materia, la necesitan para reproducirse otra vez. Si sus hijos nacen en el mismo estado, sus hijos nacen espiritualmente muertos también, ¿ok? Por eso es necesario que Jesús venga. Ahora viene Jesús, y si ustedes se dan cuenta y ustedes leen los 4 evangelios, solamente en el evangelio de Juan, capítulo 20, verso 22, Jesús vuelve a hacer lo que el Padre hizo en Génesis 2:7. En Génesis 2:7 le sopló el espíritu y entró el espíritu en Adán. Jesús ya se va a regresar al cielo, Juan 20, 22, y estando reunidos sus discípulos les dijo: reciban el Espíritu Santo, y les sopló y todos recibieron el Espíritu. En ese momento ellos tenían vida, el Zoe de Dios. Tenían otra vez vida, porque el Espíritu volvió a entrar a ellos. Por eso era necesario que toda la gente que reconociera a Jesús como Salvador, el mensaje de Pedro fue que reconocieran que Jesús era el Salvador. Y dice: y el Espíritu Santo venía sobre de ellos y los llenaba y los bendecía, y el Espíritu de Dios venía. Ahora, ¿por qué? Porque una vez que viene el Espíritu Santo a tu vida, ¿qué es lo que resucita? A ver, ¿resucita tu cuerpo? No, está vivo. ¿Resucita tu alma? No, está activa. ¿Qué es lo que resucita? Tu espíritu. Entonces, una vez que tu espíritu resucita, la palabra griega es paracleto o paraclesis. Es un acto en el que dos se fusionan. Tu espíritu, mi espíritu y el Espíritu de Dios se vuelven uno. Por eso somos seres espirituales. Entonces el Espíritu empieza a trabajar a través de tu espíritu. El Espíritu de Dios empieza a trabajar a través de tu espíritu. Afecta, modifica, regenera, transforma tu alma.
Y una vez que tu alma empieza a ser regenerada y empieza a ser transformada, se empieza a notar en tu cuerpo. Ahí es donde se tiene que notar lo espiritual. Hey, así como se nos ve el hombre viejo. ¿Cómo dijimos que era el hombre viejo? ¿El hombre terrenal? ¿Cómo dijimos que era? Ajá, chismoso, peleonero, argüendero. Le encanta el vicio. A él le encanta todo lo malo, le encanta. Le encanta andar arruinando su vida y arruinando la vida de los demás. Así es el hombre terrenal. Dice la escritura que el hombre terrenal se quedó en un estado. Esto también es impresionante. El hombre terrenal se quedó en un estado también animal, como si nada más se moviera por instinto. Entonces viene el Espíritu de Dios, resucita tu espíritu, y ahora lo que antes no entendías por qué lo hacías, ahora te sientes mal de hacerlo. Es más, ahora esto es muy bueno. Ahora te avergüenzas de lo que hacías. Te da vergüenza, hasta te da vergüenza contarlo. Te sientes mal de decir todas tus gracias que hacías. Y cuando dices, no dices todo, porque te da pena decir todo. Y la pregunta es, ¿cómo te da pena ahora decir todo y antes lo hacías? No lo decías, lo hacías. Por eso cuando hemos escuchado el testimonio de la hermana Conchita, a esa mujer tan linda que usted la ve, tan inocente, tan, bueno, casi un ángel, la hermana Conchita. Y cuando ella te da su testimonio que sus hijas le iban a levantar a la calle porque les iban a avisar, oye, su mamá está tirada ya, alcoholizada. La hermana batalló años, casi 20 años, hija. Como 20 años de alcohol. Con eso batalló la hermana Conchita. Y le iban a avisar a sus hijitas que estaban chicas que fuera a recoger a su mamá. Por eso el hermano Rosendo la quiso matar una vez. Y cuando estaba a punto de matarla, dice que él se acordó de sus hijitos y dijo, ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin su mamá? Pero le dio una buena zarandeada, pobre de la hermana Conchita. O sea, a la terrenal le fue como en feria. Espero que ahora al espiritual esté yendo bien. Pero de ahí venimos, hijos, de ahí, o sea, ¿cuántas cosas, Conchita? Y ahora, así como estás ahora, ¿te irías al pueblo de Yatecuanipa y te quedarías tirada en la calle? Así como estás ahorita, que ya conoces de Dios y que tu vida cambió, ¿irías a tu pueblo y te quedarías tirada por ahí en la calle? ¿Pero por qué no si antes lo hacías? ¿Te das cuenta lo que hace Dios? Dios llega a tu vida y te cambia. Eso es lo que hace Dios. Por eso somos seres espirituales, ya no hacemos lo mismo. ¿Listos? Voy a terminar porque tengo que ir a predicar a otro lado. Me apuro. Por eso necesitamos entender esto. Por eso si tu esposa se pone al brinco, o tu marido, o tus hijos, es el terrenal. Todavía andan de terrenales. Espiritual. ¿Listo? Miren, por eso al terrenal le cuesta hacer las cosas de Dios. Le cuesta servir. ¿Saben por qué sirve? A veces por compromiso. Porque al terrenal no le queda de otra. Para que no lo estén molestando allá. Ahí lo da como caiga y como sea. Pero él medio sirve. Porque es terrenal. Listos. Versículo 12. El 10 dijo revestido. Revístete del que está allá adentro. Porque el que está allá adentro no se parece al de afuera. El que está allá adentro se parece al que lo creó. Y el que lo creó fue Dios. El que está allá adentro se tiene que parecer ¿a quién? A Dios, porque Él lo creó. Entonces el revestido es que se salga. Ya estás vestido. A ver, ¿de qué estamos vestidos? No, ¿de qué estamos vestidos? Concéntrense en la predicación. ¿De qué estamos vestidos? Yo los estoy viendo a ustedes, ustedes me están viendo a mí. ¿De qué estamos vestidos? ¿De qué estamos vestidos? Estamos vestidos de Adán. Esto que tú y yo vemos aquí afuera está revestido de Adán. Esta es nuestra naturaleza humana. ¿Listos? Ok.
Dice el 10, y revestido del nuevo. Estamos vestidos de Adán. A este que se parece a Adán, hay que revestirlo ¿de quién? Hay que revestirlo del que está allá adentro. Porque el que está allá adentro no se parece a este. Y el que está allá adentro se parece a Dios. Entonces, cuando este de adentro empieza a salir y empieza a revestir al de aquí afuera, te ven y ya no te pareces. Ya no te pareces ya no te pareces a tu papá, a tu mamá. Te empiezas a parecer al que está allá adentro. Porque el que está allá adentro es nuevo. Y el que está afuera es viejo. Entonces al viejo hay que revestirlo ¿de qué? Del nuevo. 12. Ahora sí, vamos a ponerle las ropas del nuevo. Vestidos pues como escogidos. ¿Quién te escogió? ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos. ¿Hay santos aquí? ¿O puro mil máscaras y tinieblas? ¿Hay santos aquí? No te olvides que santo es la posición que se te da después de la santificación. Perdón, santo es la posición que se te da por la justificación. Tercera justicia de Dios, la justificación. Una vez que Dios me justifica, me posiciona como santo, aunque todavía se te vean los cuernos, pero ya eres santo. Nada más porque Dios lo dice, no porque lo seamos. ¿Listos? Entonces, vestidos como ¿qué? Como santos y amados. Porque dice la Biblia que Dios nos amó como a su Hijo. Así debemos de sentirnos amados por Dios. Número 3, de entrañable misericordia. Debemos ser gente de misericordia. Y cuando llega a esta parte, ¿quién crees que es el más misericordioso? ¿Tú o el otro? Pues el otro, porque tú no puedes. Porque la misericordia viene de Dios. La misericordia ha entrado a ti, no existe en ti. ¿Por qué crees que los hombres engañan fácil a sus mujeres? ¿Por qué crees que los hombres fácil matan a otro? ¿Por qué fácil le roban a otros? ¿Por qué no? Ellos saben que es la misericordia. Ellos no la pueden practicar, no existe en ellos. Dios es el que la pone. Ahora, perdónenme que les diga algo, pero se los tengo que decir. Si no se los digo yo. Si no le predicas el evangelio a una persona que no conoce de Dios, tú no tienes misericordia. ¿Ya se fueron? Esto se quedó muy silencio. Hasta yo me espanté. De entrañable misericordia, de benignidad. Ya les expliqué lo que es la benignidad y les quiero volver a recordar, no tratemos de ser buenos. Tratar de ser buenos no sirve. No tratemos de ser buenos, seamos buenos. Esa es la benignidad. De humildad. ¿De qué más hay que vestirnos? De humildad. Seamos humildes. Que no porque le esté yendo bien se le suban los frijoles a la cabeza. Seamos humildes. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos somos iguales, hijos. Verso 11, me regresé para arriba. De humildad, de mansedumbre. ¿Dónde están los mansos? Dije mansos. Dice de paciencia. ¿Dónde están los pacientes? Santo Dios. Tenían tanta paciencia que ni vinieron al culto. De paciencia. Estas son las ropas del nuevo. ¿No ya hablamos de las ropas del viejo? ¿Cómo eran las ropas del viejo?
Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y luego todavía sigue luchando con la ira, el enojo. O sea, está bien loco el viejo, pero vamos a vestirnos del nuevo. ¿Cómo es el nuevo? El nuevo tiene todo esto. ¿Qué más? Soportándonos unos a los. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Que se soporten entre ustedes. Bueno, que nos soportemos. Yo no tengo problema. A lo mejor a algunos de ustedes les cuesta soportarme, pero no les queda de otra. Soy el mejor. Pero yo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, los tengo que soportar. Y más algunos que no entienden, como algunos de ustedes comprenderán. ¿Soportándonos qué? Unos a otros. ¿Por qué puso Dios que nos soportemos unos a otros? Pues porque todos somos de diferente carácter. Todos somos diferentes. Hay gente que no le puedes decir nada porque ya se enojó. Y hay gente que le digas algo está riendo. Pues más coraje te da y más le dices. Sí, todos somos diferentes, pero Dios dice: sopórtense entre ustedes. Somos una familia. ¿A poco la familia, si tenemos con tu mamá, con tu hermano, ya, te vas de tu casa, ya no le vuelves a hablar? No, tienes que seguir, es la familia. Hay que soportarnos los unos a los otros, aunque luego hay algunos que quieren ser medios insoportables, pero no los dejes, ámalos. Soportar los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, si alguno anduviera quejándose, si alguno tuviera queja uno contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Perdonemos. Ay, pastor, pero perdonemos. Es que, pastor, perdónale, hombre. Pero es que me dijo que perdónalo. Andan hablando de ti. Sí, pues eres famoso, hombre. ¿Qué onda? Perdónalos. ¿No dice el dicho de allá afuera del mundial? Si del Señor hablaron mal, que no dirán de este tesorito. Jesús mismo dijo que si a él le dijeron Belcebú, que no nos dirán a nosotros. Pero bueno, de preferencia, para que alguien no tenga la necesidad de perdonarte, tampoco le digas nada, no le hagas nada, para que no tenga la necesidad de perdonarte. Evita esa fatiga. Y sobre todas estas cosas, ojo, estamos hablando de las ropas de ¿quién? Estamos hablando de las ropas del hombre del Espíritu. Del hombre del Espíritu. Ahora, ya leímos varias cosas que nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Pero ponme atención porque estoy terminando. Dice: y sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Las que leímos anteriormente. Sobre todas estas cosas que ya leímos. ¿Cuáles cosas, pastor? Otra vez: santos, amados, entrañable misericordia, de divinidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándonos unos a los otros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta, todo lo sufre. El amor no es jactancioso, no se goza de la injusticia, no se envanece, no deja de ser. Todo eso es el amor. Sobre todo vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, enseñándonos y animándonos, motivándonos. Eso es la palabra exhortación. Todo eso. Por eso, mira, ahí te va. ¿Quieres descubrir un terrenal? ¿Quieres encontrar un terrenal fácil? Te va a desanimar. ¿Quieres encontrar un terrenal fácil en la iglesia? Va a andar hablando de liderazgo, va a andarse quejando de lo que no le gusta,
Va a andar viendo a ver qué no está bien y va a andar con... Ese es un terrenal. El asunto es que ese terrenal, ponme atención, tiene el poder y la capacidad de arruinar al espiritual. Así de fácil. Ay, pastor, sí. Por eso a muchos les han arruinado su vida, porque han escuchado al terrenal. Ahora, ¿tú crees que un espiritual va a llegar y te va a decir: ay, hermano Gabo, ya no ore, pues ¿para qué ora tanto? ¿Tú crees que un espiritual le va a decir eso? No, más bien le va a decir: ¿y qué onda, hermano Gabo? ¿Cómo anda de oración? Yo voy a orar para que usted aumente su tiempo de oración. Le voy a llamar a las 3 de la mañana y oramos un ratito los dos juntos. Este va a ser un espiritual. Pero un terrenal, mira, un terrenal quiere estar en la iglesia y en el mundo. Por eso ahorita muchas iglesias le llevan el mundo a la iglesia allá adentro. Y están felices. Y conviven como gente del mundo. O sea, son tan terrenales y tan carnales, tan adámicos los pobres, que piensan que están en Dios, que piensan que son gente del Espíritu. Por favor, ahí dice que es el Espíritu y dice qué cosa es lo terrenal, ahí lo dice. Pero ellos creen a su manera la Biblia. Entonces tú tienes que cuidarte de que no arruines tu vida espiritual. Por eso, ojo, tengo tanto que enseñar de esto. Por eso Pablo dijo que te fijaras con quién te juntas. ¿No dijo eso Pablo? Dijo Pablo: si algún hermano anda desordenado, si algún hermano ni trabaja y anda en borracheras y en glotonerías, con él ni siquiera. Y dice Juan: y no le digas bienvenido a tu casa porque participas de esos. Pero a veces el terrenal, pues no le gusta lastimar a los terrenales. Pero el espiritual sí los puede confrontar y decirles: ¿sabes qué onda? Eso está mal, eso no es de Dios, porque estás ayudando a un alma. Dice que si alguno hiciere un alma volver del mal camino, Dios lo va a bendecir. Claro. Así es que, hijos, el espiritual no tiene problemas para dar fruto del Espíritu. Solitos fluyen los frutos del Espíritu, solitos. ¿Por qué fluyen los frutos solitos? Porque el espiritual está conectado al Espíritu. Cuando estás conectado al Espíritu no tienes problemas, no batallas. Te apasionas con la palabra, te gusta servirle al Señor. Tú sabes lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Empiezas a discernir lo bueno de lo malo porque estás creciendo espiritualmente. Si no creces espiritualmente, cualquiera te va a engañar que a lo malo se le diga bueno, cuando dice Dios que en estos tiempos eso iba a pasar. Que en estos días hay hombres que a lo malo le iban a llamar bueno y a lo bueno le iban a llamar malo. Porque son los tiempos que estamos viviendo. Por eso, entre más espirituales seamos nosotros, más podemos identificar la presencia de Dios en nuestra vida. Más podemos identificar cómo el terrenal a veces nos quiere ganar. Cómo el viejo hombre que se supone que ya lo estamos acabando de matar, de repente empieza otra vez a levantarse. Ya la mecha la tenías casi bien cortita, casi te quedabas sin mecha y de repente ya tienes la mecha otra vez. Entonces, tú y yo tenemos que entender esto. Dios nos ha llamado para ser seres espirituales, aunque la gente nos vea humanamente. Entonces, tenemos una tarea delante de Dios, iglesia. ¿Vamos a revestirnos de quién? ¿Vamos a revestirnos de quién? Del nuevo hombre. Y tienen tarea, Romanos 7:22, Efesios capítulo 4. Ahí los leen en la casa. Y ahorita no tengo tiempo porque si no, sigo predicando. Pero en Efesios 4 también habla: vestidos del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre. Pablo habla mucho del nuevo hombre. Estudien en su Biblia, van a encontrar el nuevo hombre. En la parte de hasta atrás, algunas de sus Biblias traen concordancias, así como esto. Y ahí usted va a encontrar donde dice nuevo hombre. Busque todo lo que viene del nuevo hombre y usted va a entender lo que Dios quiere. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, si sigue haciendo las cosas de allá atrás, perdóneme, no está en Cristo. O sea, usted me puede decir lo que quiera, puede agarrar cualquier texto, pellizcarlo de ahí, querérmelo decir como usted quiera, perdóneme. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas. ¿Cuáles viejas? Las del viejo hombre, las del terrenal. Esas cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas.
Y dice, y esto no de vosotros, sino que Cristo es el que lo hace en nosotros. Si Cristo está en tu vida, está en tu corazón, tenemos que cambiar, hijos. Este es tiempo de cambios, es tiempo de ser diferentes. Perdónenme, ustedes no pueden ser unos aquí en la iglesia y ser otros en su casa. No pueden ser unos en el trabajo y otros en su casa. Tenemos que caminar nosotros como lo que somos. Un espíritu que posee un alma y que habita en un cuerpo. Que nuestro espíritu nos lo vea la gente. Hey, la materia cualquiera lo ve. La materia cualquiera la ve. El espíritu no lo ven. Pero sí lo podemos mostrar nosotros. Eso es lo más poderoso. Que el espíritu lo podemos mostrar. Ellos no, porque no tienen. Nosotros tenemos, podemos mostrarlo. Porque el espíritu es específico. El espíritu dice cómo es ahora la persona nueva, la persona diferente. Esto es lo extraordinario de Dios. Pastor, se oye bien fácil, ¿verdad? Sí, está bien difícil. Sí, si fuera fácil, oiga, no, hombre, todos seríamos como, qué bárbaro, casi ángeles aquí en la tierra. No, no es fácil esto. Es tu lucha y mi lucha de cada día. Es tu lucha y mi lucha de cada día. Nos levantamos con buenas intenciones, esperando no fallarle a Dios en el día, y terminamos habiéndole fallado un montón. Entonces no nos levantemos pensando así. Solo levantémonos diciendo al Señor: no tengo miedo porque tú estás conmigo. No tengo miedo de fallar, no tengo miedo de equivocarme, no tengo miedo de arruinarme, Señor. Sé que tú estás conmigo y tu palabra mora en mí. Voy a acordarme de lo que dice tu palabra. Por eso Pablo da el consejo: mora en abundancia la palabra en vosotros. Porque lo único que te puede recordar en tu mente y en tu corazón cuando algo está mal es la palabra. Porque los de allá afuera lo hacen por falta de conocimiento. Tú y yo tenemos el conocimiento. Entonces solamente caminemos en el Espíritu. ¿No es fácil? No es fácil. Pero es una tarea que tenemos los que Dios ha llamado, porque dice que Él nos escogió. Así que si Él nos escogió, Él nos va a ayudar a vencer todas las áreas que nosotros no podemos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie. Entonces, cuando llegue a la casa, váyase al espejo, mírese en el espejo y dígale a ese que está usted viendo en el espejo: cómo me estorbas de veras. Eres un estorbo, pero te voy a derrotar, te voy a vencer. Deja que le hable tu espíritu. Deja que le hable tu espíritu. Hey, hablemos por el espíritu, porque los que hablan por el espíritu no usan palabras. Los que no hablan por el espíritu usan palabras como: no se puede, está difícil, pues a ver, ay, dicen que no, dicen que aquello. Pero los que hablan por el espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible en el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Yo creo en el Señor. Siempre tenemos una palabra de fe. Así es que, iglesia, tenemos tarea todos. Trabajemos para que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Oramos y damos gracias a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, nos santificamos en tu verdad. Señor, cuánta necesidad tenemos de que el hombre interior, ese que está allá adentro, ese que dice Romanos 7:22, que se deleita en tu ley, se deleita en tu palabra, se deleita en lo que dice tu palabra, Señor. Cuánto deseamos que ese hombre salga, porque ese hombre interior le gusta servir, le gusta amar. A ese hombre interior le gusta siempre estar dispuesto para la obra. Su corazón no tiene lo que tiene el terrenal, su corazón es diferente. Padre, cuánto deseamos que el hombre interior salga de nosotros y dé evidencia de la nueva criatura, de evidencia del hombre nuevo que tú depositaste ahí adentro. Dice tu palabra que nosotros tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre, el cual conforme al que lo creó, porque Él se parece al que lo creó. Nosotros nos parecemos a quien nos creó, a nuestros padres, pero el que está dentro tú lo creaste. Y Señor, tú quieres que nos parezcamos a Él, que nos parezcamos a ese nuevo hombre, que nos revistamos del nuevo hombre, el cual está dentro de nosotros y el cual tiene todo lo que es tuyo. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Ayúdanos, Señor. Cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas. Nuestro carácter, nuestro temperamento, todo eso, solo el Espíritu lo puede controlar, lo puede transformar.
Así es que te pido que nos ayudes, precioso Dios. Hoy oramos, Dios, para que hagas de nosotros esa nueva criatura que necesitamos ser, esa nueva creación. Por eso tú pusiste una iglesia en esta tierra y esa iglesia tiene que reflejarte a ti en esta tierra. Padre, te damos muchas gracias y aquí estamos. Solo te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos bendigas y que nos des más de tu gracia. Tú sabes cuánto te necesitamos. Te damos muchas gracias, precioso Dios, por Cristo Jesús. Iglesia, tenemos tarea, así es que tenemos que buscar y caminar en la bendición del Señor. Amén. Oramos a Dios, oramos al Señor, vamos a honrar al Señor. Oramos al Señor y vamos a orar por nuestros diezmos, ofrendas, primicias, por todo aquello que Dios nos ha bendecido. Y le damos gracias a Papito Dios porque sabemos que Él es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Todo lo que viene a nuestra mano viene de la mano de Dios. Y damos gracias. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Hoy presentamos delante de ti nuestra honra, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Y Señor, dejamos que el hombre nuevo, ese hombre interior, te honre con la liberalidad y la libertad que Él tiene, Padre. Oramos, Señor, oramos en contra de toda avaricia que el hombre terrenal tiene y que Él nos roba nuestras propias bendiciones por no entender la palabra. Pero hoy oramos y bendecimos a tu iglesia, bendecimos diezmos, ofrenda, primicia, ayuda y limosna en cada una de las áreas donde nosotros caminamos en nuestras 5 bendiciones conforme a tu palabra. Te pedimos, Dios, que así sea bendecida tu iglesia, sea prosperada, multiplicada, que haya la bendición que necesita. Oramos, Padre, sé que hay papás preocupados por las listas de escuela, uniformes, todo lo que va a entrar. Señor, ellos no tienen que preocuparse, solamente tienen que llevarte la lista y decirte: Padre, esto necesito, yo te voy a servir, yo voy a perseverar, yo no voy a dejar de buscarte de manera correcta, Señor, y sé que tú suplirás mis necesidades. Tengo tu promesa. Tú dijiste que las aves de los cielos no trabajan la tierra y tú les das de comer. Los lirios del campo no tejen ni hilan, no se mandan a hacer sus vestidos, y ni Salomón se vistió como ellos de hermoso que tú los vistes. Por eso tú dices: ¿acaso vuestro Padre que está en el cielo no sabe de qué tendrá necesidad? Pero busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo eso les va a venir como bendición. Padre, hoy oro para que haya entendimiento en nuestro espíritu y en nuestro corazón de las promesas de tu palabra. Y presentamos delante de ti nuestra honra en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De este mundo estaba muerto y Jesús la vida. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida.